Estimados y estimadas estudiantes internautas, soy José Hernández. Sean bienvenidos a un video más de PEPS, tu profe digital. Este es un canal educativo de YouTube cuyo propósito es explicar temas cuantitativos de álgebra, aritmética, finanzas, matemáticas financieras, contabilidad, estadística, probabilidad, investigación de operaciones y, por supuesto, otros temas cuantitativos. El canal realmente se alimenta de los comentarios que tú haces, de los temas que solicitas que se graben y que se expliquen. Por esta razón, hasta el momento se han grabado 51 videos de álgebra y por supuesto que se seguirán grabando más sobre este tema si lo pides en los comentarios. Ahora bien, precisamente en este momento vamos a iniciar un nuevo apartado de temas sobre contabilidad y sobre aritmética de forma alternada, dando también respuesta a lo que solicitan constantemente en los comentarios. En específico, hoy hablaremos algunos conceptos iniciales de contabilidad. Es muy importante los conceptos, siempre lo he dicho, porque de los conceptos bien comprendidos se realizan y se resuelven diversos problemas. Además de hablar de los conceptos iniciales de contabilidad, hablaremos de sus fundamentos. ¿Qué es contabilidad? Clasificación de la contabilidad, comprender muy bien el ciclo contable que se presenta en los negocios y hablaremos también de las cuentas de activo, pasivo y capital. En videos posteriores que hablen sobre contabilidad, porque recuerden que también grabamos videos sobre otros temas cuantitativos, en particular en los que hablemos sobre contabilidad, explicaremos cómo realizar el registro contable de operaciones, cómo elaborar estados financieros básicos y cómo analizar e interpretar estos estados financieros con diferentes métodos de análisis que nos llevarán, por supuesto, a tomar mejores decisiones en las organizaciones empresariales. Sean bienvenidos, pues, al tema del día de hoy, fundamentos de contabilidad. Comenzamos. Y bueno, vamos a empezar entonces con la parte del marco conceptual, fundamentos de contabilidad, ¿de acuerdo? No hay que olvidar lo que les comenté en un principio, lo que dice aún Warren Buffett. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. La contabilidad nos habla, la contabilidad nos dice, la contabilidad determina cuál es la situación financiera de la empresa para que tú, al escucharla, porque te está hablando, tomes las mejores decisiones. ¿Cómo definimos la contabilidad? Ahora ya no se define como una simple técnica que registra las operaciones de la empresa. Ahora es todo un sistema de información financiera. Y este sistema de información financiera está para resolver las necesidades de, primero, la administración, ¿sí? Segundo, terceras personas. Generalmente las terceras personas a las que sin empacho le darías la información financiera de tu empresa sería a los inversionistas porque quieres que inviertan contigo. Y por supuesto a las instituciones financieras porque, bueno, de alguna manera también quieres que inviertan contigo, pero bueno, a través de préstamos, ¿verdad? A través de créditos, ¿de acuerdo? Y entonces, aquella parte de la información que tú tomas de toda la información que genera la contabilidad para dársela a terceras personas, vamos a llamarle contabilidad financiera. Y entonces contabilidad financiera es el sistema de información financiera al servicio de terceras personas. La administrativa sería todo, todo, porque la administración son los dueños, son los propietarios, son los accionistas, son los administradores de la organización que necesitan tener toda la información, ¿sale? Y luego también dice la definición, al servicio de la administración, terceras personas y o de autoridades tributarias. Tú analizas la parte contable y hay cierta información que tomas para entregárselo a autoridades tributarias. ¿Cómo se llama ese tipo de contabilidad? ¿Contabilidad qué? Exacto. Fiscal. Fiscal. La contabilidad de costos, de hecho, tiene dos objetivos primordiales. Primero, conocer todos los costos posibles en los que incurre una organización.
Repito, conocer todos los costos posibles en los que incurre una organización. ¿Por qué es importante algo tan simple como conocer los costos en los que incurre tu empresa? ¿Recuerdan cuál es el objetivo que yo os había dicho de que era el objetivo primordial de toda organización lucrativa? ¿Cuál era? Generar ingresos. Crear riqueza, crear dinero, crear valor. Pero una vez que tú ya estés en el proceso de creación de riqueza, de creación de valor, tú tienes que buscar siempre maximizar esa riqueza. Siempre. Ahora, una de las formas de maximizar la riqueza, una de las formas es a través de la minimización de costos. Por eso, entre los meses de octubre y diciembre, cuando se hace el presupuesto anual de operaciones, hay una parte sustancial importante de análisis de costos que tú tienes que buscar minimizarlos. Pero para poder minimizarlos, tú tienes que conocer todos los costos posibles en los que incurrió la organización. Por eso, ese es uno de los objetivos de la contabilidad de costos. Segundo objetivo, costear. Así, costear. ¿Qué significa la palabra costear? ¿A qué le suena? Costear. ¿Qué es costear? Ponerle precio a tu producto o servicio. Ah, bueno, eso es más allá del costeo. Literal, calcular cuánto te costó hacer algo. Exacto, literal, así. Por ejemplo, ya saben, me voy al ejemplo más fácil, que es el famoso ejemplo de hacer pasteles, que la verdad yo no sé hacer pasteles, no sé por qué pongo ese ejemplo, pero bueno, siempre he visto que es el más fácil. Para elaborar un pastel, tú necesitas primero materia prima. Ni siquiera sé qué materia prima es para un pastel. A ver, ¿me podrían ayudar? ¿Qué materia prima es? Harina. Harina. Huevo. Huevo. Mantequilla. Válgame Dios, mantequilla. Leche, supongo, ¿no? Leche, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vas metiendo al costo del pastel. ¿Cuánto me costó el huevo? Tanto. ¿Cuánto me costó la harina? Tanto. ¿Cuánto me costó la leche? Tanto. Lo vas metiendo al costo. Pero si tú eres una empresa que tiene mano de obra, también lo que te cuesta la mano de obra lo metes al costo del pastel. Y también lo que te costó el gas, porque supongo que lo meten al horno, ¿no? Lo que te costó el gas, lo que te costó la luz, también lo metes al costo. Y como bien dijo Nancy, como bien lo dijo, a partir del costo total viene otro proceso que se llama fijación de precios. Y la fijación de precios no es nada sencillo, ¿eh? No es así como que, ay, me costó 8 pesos, quiero ganar el 100%, lo vendo en 16. No, porque corres el riesgo de salirte del mercado y entonces nadie te compra nada. Fijación de precios es otro tema aparte de la contabilidad de costos, porque la contabilidad de costos termina en determinar el costo total de los bienes y servicios y productos que tú vas a vender. Y ya después ya vendría pues el estudio de la fijación de precios. Es un súper tema. Pues ahora vamos con lo que es el ciclo contable. Ya tenemos de dónde viene el concepto de contabilidad, qué es contabilidad, la clasificación, por qué fue necesaria la clasificación. Ahora, ¿cuál es el ciclo contable típico en un negocio? Miren, ahí les va. ¿Y por qué se llama ciclo, no? ¿Ciclo qué es? El año, ¿verdad? Por ejemplo, todos los días levantarse, irse a trabajar, venirse a dormir, así, son ciclos, ¿no? Bueno, pues en el caso de la contabilidad también hay un proceso o ciclo contable que inicia con lo siguiente. En la empresa primero se analizan las transacciones, ¿ok? Análisis de transacciones. ¿Qué significa análisis de transacciones? Primero yo tengo que analizar qué operaciones o transacciones se realizaron a lo largo del día en la organización. Por ejemplo, pues resulta que un cliente me pagó $10,000 de una venta que le hice hace 4 meses de $100,000, ¿no? Y me pagó 10,000 ahorita. Analicé la transacción. ¿Qué tengo que hacer para registrar ese pago que me hizo el cliente? Eso es el análisis, pensar qué tienes que hacer. Y ya cuando sepas qué hacer,
registras la operación. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Cómo analizar la transacción, y una vez que la analizas, cómo el software, porque ya en la actualidad no sé los software, pero bueno, tú tienes que saberlo para después analizarlo. ¿Cómo haces el registro? ¿Verdad? Antes eran libros contables. Antes eran unos libros, y a manita. Ahorita pues ya todo es por compu, ¿no? ¿Cómo haces el registro de la operación que analizaste en la transacción? Y ya que tienes el registro de todas las operaciones en un periodo determinado, entonces elaboras ciertos documentos que te resumen todas las operaciones que registraste derivado del análisis de transacciones. Estados financieros llamados básicos porque constituyen la base de información financiera, que es el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo, ¿sale? Son estados financieros básicos. Y ya que los tienes, los estados financieros, pues no nada más es hacerlos, sino es analizarlos. ¿Qué me dicen? ¿Qué me están ya sabemos que Buffett decía que es el lenguaje, ¿no? ¿Qué me están tratando de decir estos estados financieros? ¿Cuál es el comportamiento del efectivo? ¿Me está pagando los clientes? Bla, bla, bla. Tradicionalmente los clientes me pagan bien en, no sé, en 30 días, pero resultó que en el último periodo tardaron 60 y eso me va a causar problemas de liquidez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para eso sirve el análisis de la información financiera, ¿de acuerdo? Y una vez que hiciste el análisis de información financiera y tomas decisiones, otra vez termina el ciclo contable y ahora para el siguiente periodo empieza nuevamente el análisis de las transacciones. Digamos que para verlo esto en una gráfica en bonito, aquí está, ¿no? Aquí está, análisis de transacciones, que son estas, y luego el registro de operaciones, elaboras los estados financieros derivado del registro de las operaciones, y finalmente, pues, los analizas para la toma de decisiones. Siguiente concepto. Hasta ahorita ya comprendí qué es contabilidad, cuál es la clasificación de la contabilidad, en qué consiste cada una, en qué consiste el ciclo contable. Ahora vamos a empezar a realizar todo el proceso del ciclo contable, pero para eso necesito conceptos, ¿no? Primero, ¿qué son las cuentas de activo? ¿Qué son las cuentas de pasivo? ¿Y qué son las cuentas de capital? Activo, pasivo y capital. ¿Sale? Ahí les va. Miren, resulta que la empresa tiene recursos, como las personas tenemos recursos, ¿sí o no? Pero los recursos, lo que yo tengo forzosamente proviene de algún lugar. Entonces, resulta que lo que tiene de recursos la organización proviene de dos fuentes. Primero, de las deudas, que vamos a llamarle pasivos, ¿de acuerdo? Proviene de las deudas. O proviene también de lo que tú pones. Porque, por ejemplo, tú quieres poner un negocio, pero tú dices, bueno, mire, yo ya ahorré con mi trabajo, tengo una lanita, pues entonces voy a poner mi negocio, tengo 100,000 pesitos, ahí está. Pero necesito otros 500,000. Pues lo pido prestado al banco. Entonces, cuando te los preste, tienes recursos. Todos esos recursos se llaman activos. Entonces, los activos son todos los bienes y derechos que tiene la empresa, los recursos de los que dispone la empresa. Esos son los activos. Y los activos provienen de dos fuentes, de las deudas, que vamos a llamarles pasivos, y de lo que tú pones, que vamos a llamarle capital. Por eso a las deudas se le llama, proviene de una fuente externa, porque pues tú pides prestado a los bancos, que es una fuente externa, pero lo que tú pones se le llama fuente interna porque tú pusiste de tu dinero para tu negocio. Ahora, los activos que formalmente se definen como los bienes y derechos a favor de la empresa, porque son los recursos con los que cuenta, los bienes que tiene, los derechos, por ejemplo, la marca, tiene derechos sobre la marca, a eso te le llaman activos. Bienes y derechos a favor de la empresa. Ahora, los activos vamos a clasificarlos en dos. Activos circulantes y activos fijos. Si un cliente te debe, pregunta, ¿estás de acuerdo o no que tú quieres y deseas
que el cliente te pague lo más rápidamente posible para convertir lo que te debe el cliente en efectivo, sí o no? ¿Quieres convertirlo en efectivo ya? ¿Sí o no? Ok, sí. Sí. Siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no que si tú tienes mercancías en el inventario, tú quieres y deseas que esa mercancía que esté en el inventario se venda ya y te paguen el efectivo ya para convertir esa venta en efectivo lo más rápidamente posible? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro. Todo aquello que tú quieres y deseas convertir lo más rápidamente posible en efectivo, se le llama activo circulante. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, por ejemplo, el inventario. Yo quiero el inventario, sacar la mercancía, venderla, convertirla en efectivo para volver a tener mercancía, venderla, convertirla en efectivo para volver a tener mercancía, venderla y que circule, pero lo más rápidamente posible. ¿Sale? Eso es activo circulante. Los activos fijos son aquellos activos que yo no deseo convertirlos en efectivo. No deseo convertirlos en efectivo, sino lo que quiero es usarlos para generar riqueza. Es decir, son aquellos activos, por ejemplo, si yo tengo mi escuela, si yo tuviese una escuela, pues no voy a vender los mesabacos donde se sientan los alumnos o los pizarrones, ¿verdad? Porque son los que yo uso para la operación de la empresa, son los que uso para generar rentabilidad. Entonces, los activos fijos, yo no quiero convertirlos en efectivo. Fíjense que hay de aquella empresa que esté en el proceso de convertir en efectivo todos sus activos fijos, porque entonces, ¿qué significaría? Se quiebra. Pues sí, ¿verdad? Que pues ya se está deshaciendo la empresa, está en un proceso de fusión, de adquisición, o de plano, pues ya está viendo a ver qué recupera. De hecho, hay, digamos que 3 razones por las cuales sí podría convertir en efectivo mis activos fijos. Primera razón, cambio de concepto. Por ejemplo, les decía yo que estoy en mi escuelita, que son sillas normales así fijas, para que se sienten los estudiantes, pero quiero cambiar el concepto. Ahora quiero ponerle rueditas a las sillas para que los estudiantes se muevan en el salón y además de colores, ¿no? Y entonces, como cambia el concepto, necesito vender el activo fijo anterior y sustituirlo por el nuevo activo. Esa sería quizá una razón por la cual yo desearía convertir mi activo fijo en efectivo, ¿no? Otra razón, el activo fijo ya está muy viejo, ya necesita ser sustituido. Pues entonces a ver qué recupero con los que ya están casi destruyéndose y pues me compro un activo nuevo. Entonces convierto en efectivo esos activos fijos por esa razón. Y la más fuerte es que pues ya hasta la marca la estoy vendiendo, ¿no? Que bueno, pues ya está en otro proceso quizá de fusión, de adquisición, de quiebra, ¿no? Que ya son otros temas, fusiones, adquisiciones y quiebras. Y entonces, pues ese es el activo fijo, ¿no? Yo no quiero convertirlo en efectivo, sino más bien quiero usarlos para la operación de la empresa. ¿Cómo bien lo pusieron ahí? Son los terrenos, el equipo de cómputo, las inversiones permanentes, es decir, aquello que yo utilizo para la operación de la empresa. Pasivo, definición de pasivo, deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Y estas vamos a clasificarlas en 2. También son pasivos circulantes, que es más común que se llame pasivo a corto plazo. Y el otro es pasivo fijo o pasivo a largo plazo. Son aquellas deudas, aquí sí vamos a ponerle tiempo, pero además les voy a explicar por qué aquí sí le ponemos tiempo. Son aquellas deudas que nosotros tenemos la obligación de cubrir en un plazo máximo de 1 año. Si la deuda la tenemos que realizar en un plazo máximo de 1 año, entonces vamos a llamarle pasivo circulante o a corto plazo. En caso contrario, pues, lógicamente es a largo plazo. Pero ¿por qué en el activo circulante, si ustedes recordarán, yo no le puse plazo? Yo les dije que en el activo circulante, a pesar de que muchos libros dicen si tiene plazo, yo les dije que el activo circulante tú quieres y deseas convertirlo lo más rápidamente en efectivo ya. Y en cambio en el pasivo circulante, pues tú tratas como de prolongarte lo más posible. De hecho, es de naturaleza humana que si tú debes, tratas de prolongar el pago de tu deuda lo más lejanamente posible.
Ah, pero si a ti te deben, tú quieres y deseas que te paguen ya. ¿Sí o no es de naturaleza humana? Sí. Ah, bueno, pues Sí. esto que es de naturaleza humana es una obligación en la empresa que lo administres con ese pensamiento. Es decir, tú tienes que buscar en la administración del capital de trabajo, es decir, en la administración del efectivo, en la administración de las cuentas por cobrar, en la administración de las cuentas por pagar, en la administración de los inventarios, tú tienes que buscar la manera de que te paguen lo más rápidamente posible cuando te deben y tienes que buscar la manera de pagar lo más lejanamente posible cuando debes. A eso se le llama administración de capital de trabajo óptima. Pero lógicamente, no nada más tú piensas así. Así también piensa tu cliente, así también piensa tu proveedor, y entonces es cuando vienen los momentos de la negociación. Ok, te pago, pero hay descuentos. Me pagas, pero hay descuentos. Y entonces tengo que medir si la tasa de descuento es conveniente o si de plano mejor le pido un préstamo al banco o mejor tú pides un préstamo al banco. Ahora, esto que están aquí, que están viendo aquí, son las cuentas típicas de activo circulante y son las cuentas típicas de activo fijo. Sí queda claro que el efectivo y los bancos son cuentas de activo circulante, porque se supone que si habíamos definido el activo circulante como aquellas cuentas que yo quiero y deseo convertirlas en efectivo lo más rápidamente posible, pero si efectivo y caja ya es efectivo, pues son cuentas de activo circulante, ¿no? El inventario sí queda claro porque es una cuenta de activo circulante. Sí. Perfecto. Igual clientes, documentos por cobrar, deudores diversos. Y luego vienen las cuentas de activo fijo. ¿Sí queda claro por qué estas cuentas son de activo fijo? Sí. Ok, porque recuerden que el objetivo no es convertirlos en efectivos, sino usarlos para la operación de la empresa. ¿Sale? Y luego vienen las siguientes. Cuentas de pasivo a corto plazo que tradicionalmente son estas, proveedores, documentos por pagar y acreedores. Y las deudas a largo plazo, bueno, yo creo que aquí pues, no hay de otra, hay que registrarlo así tal cual en una cuenta que se llama deuda a largo plazo. Ahora, vamos a definir el capital contable como una resta. Ese es el capital contable. Es una resta de todo lo que tienes de activos menos todo lo que tienes de pasivos. Es una fórmula, de hecho, muy lógica, porque recuerden que dijimos que el activo, ¿qué era? Lo que El posees. recurso, ¿no? Lo que posees, ¿no? De recursos. ¿Y qué es el pasivo? Lo que ¿qué? Lo que le invertimos. Debes. Lo que debes. Entonces, lo que posees menos lo que debes es con lo que realmente cuentas. Por eso se llama capital contable. Lo que posees, activos, menos lo que debes, pasivos, es con lo que realmente cuentas. Por eso se llama capital contable. Muy bien, entonces pues ya hablando en términos más generales, recuerden que al principio mencionamos que todo recurso que proviene de una fuente externa se llama pasivos y lo que proviene de una fuente interna se llama capital y estos juntos nos dan los activos. Y ya dijimos que los activos se clasifican en circulantes y fijos, lo mismo que los pasivos. Ahora, cuando nosotros en un documento financiero, que bueno, todavía no lo vemos, pero los que ya lo han visto alguna vez, y lo vamos a ver después, no se preocupen, los que no lo han visto, en un documento financiero tenemos que registrar el activo, el pasivo y el capital. ¿De acuerdo? El capital en realidad se divide en dos. Una parte que se llama capital social, que también es común que se le llame acciones comunes, así se le llama, capital social, y otra parte que se llama utilidad. Es decir, el capital se conjunta de estas dos partes. Y la utilidad, lógicamente, es tus ingresos menos tus gastos. Así de simple, ¿eh? Tú tienes de utilidad lo que tienes los ingresos menos los costos y gastos. ¿Sale? Y digamos que esta es la estructura general de cómo se divide el capital contable que se registra en el balance general.
Aquí le resumimos lo que son las cuentas de activos, pasivos y capital. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a mencionar de manera revuelta las cuentas de activo y ustedes me van a decir dónde lo clasificarían, en circulante o en fijo. Y en las cuentas de capital, nótese que les puse el capital social, las utilidades retenidas de periodos anteriores y las utilidades. ¿Recuerdan cuando les dije de dónde provenían las utilidades? ¿De dónde provienen las utilidades? ¿De qué documento? ¿Del estado de resultados? Del estado de resultados. No se les olvide, las utilidades provienen del estado de resultados. ¿Y qué es un estado de resultados? Ahí va. Ustedes recuerdan en sus años mozos de primaria que tu papá o tu mamá te decía, o ustedes a sus hijos, ¿no? A ver, hijo, muéstrame el resultado de la escuela, tus resultados, enséñame. ¿Qué le enseñabas? La boleta. La boleta de calificaciones, ¿no? Y entonces veía tus resultados. Es decir, veía español 10, matemáticas 7, etcétera, ¿no? Si sacabas puro 10, no te decía nada. O a lo mejor te decía, es tu obligación, dependiendo de la exigencia de cada papá o mamá, ¿no? Pero hay de ti si reprobabas, ¿sí o no? Entonces, ese es el resultado. El resultado de una empresa son dos. ¿Cuáles son los dos posibles resultados que puede tener una empresa? Pues pérdida y ganancia, ¿no? Ganancias o pérdidas. O ganas o pierdes. No hay de otra, ¿de acuerdo? Y entonces, para saber si ganaste o perdiste, es una simple resta. Tus ingresos menos tus costos y gastos. Y de esa forma obtienes tu utilidad o pérdida. Así de fácil. Por eso es las cuentas que están viendo en pantalla se llaman cuentas de resultados. Porque esas cuentas son las que nos van a llevar a decir si hubo utilidad o hubo pérdida.